No sé si fue mi internet o te quedaste un poco estancada. Creo que sí, Fue se algo. trabó un poquito ella. Muy bien, bueno, entonces me termino de presentar. Yo me llamo Moreno González Abriel Saúl. Soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y actualmente estoy cursando el 8º semestre. Y hoy me invitaron a participar en este grupo preclínico y vamos a ver un tema que es bastante interesante. Es un tema que elegí porque se presta para aprender cosas en diferentes ámbitos. Vamos a revisar cosas de histología, vamos a ver cosas de anato, de fisio, de embrio. Vamos a platicar un poco incluso de enfermedades porque pues seguramente ya deben de empezar a introducirse a todas las patologías, todos los que están viendo propedéutica clínica. Entonces, pues vamos a empezar. Areli. Primero vamos a revisar la anatomía. Este es un recordatorio porque sé que aquí hay varios de primero y seguramente también hay algunos otros de cuarto que seguramente ya tendrán esto como un axioma, pero algunos otros no. Entonces, la anatomía de los órganos sexuales femeninos nosotros la podemos clasificar como en órganos genitales. Y órganos genitales tenemos órganos genitales internos y órganos genitales externos. Primero, los órganos genitales externos son lo que nosotros conocemos como vulva. La vulva está limitada anteriormente por la sínfisis del pubis y posteriormente por el perineo. A ver, ya ando viendo aquí. Ok. Sí se ve la rayita, ¿verdad? Sí. Y lateralmente tenemos los muslos. Toda esta área que está comprendida entre estos límites es lo que nosotros conocemos como vulva. Vamos a empezar a describir un poco las estructuras de anterior a posterior. Entonces, anterior tenemos el monte del pubis. El monte del pubis es digamos que una pequeña saliente de tejido adiposo, donde es importante nosotros, en esta situación, que nosotros veamos la distribución de vello. El vello aparece en la pubertad, pero ustedes deben de saber que la forma que debe de tomar el vello púbico siempre debe ser triangular en una mujer, de un triángulo invertido. Quiero ver si puedo tener un poco de participación de ustedes. ¿En qué situaciones ustedes imaginarían que podría haberse alterado la distribución del vello? ¿Pueden prender su micrófono o pueden ponérmelo en el chat? ¿Ovario poliquístico? En el síndrome de ovario poliquístico, sí podría ser. ¿Qué más? Alteraciones hormonales. ¿Perdón? Alteraciones hormonales, que haya más Alteraciones hormonales, masculinas. ¿Cómo cuál? Que haya más hormonas masculinas. Que haya más hormonas masculinas. Ahí dijiste todo. Eso es la clave para ver esto. Cuando nosotros tenemos un vello en una distribución triangular, nos está hablando que tenemos una concentración adecuada de estrógenos. Cuando nosotros vemos que hay una formación romboidal, nos está indicando que hay un desbalance hormonal, porque las hormonas, precisamente, especialmente los estrógenos, son los encargados de dar esta distribución del vello. Entonces, ven ustedes cómo con una cosa tan simple como explorar la distribución del vello, nosotros podemos sospechar en este momento de que nuestra paciente está cursando con una patología que esté elevando andrógenos. ¿Qué podría ser? Pues, por ejemplo, podría ser una hiperplasia suprarrenal congénita o adquirida. Podría ser consecuencia de medicamentos que estén inhibiendo los estrógenos. Podría ser consecuencia de algún fármaco que esté generando una producción elevada de andrógenos. Podría ser consecuencia de una neoplasia secretora de testosterona. Hay varias situaciones. Bueno, vamos un poquito más hacia las paredes laterales, donde nosotros tenemos a los labios mayores. ¿Qué es esto de aquí? Aquí también es normal que nosotros encontremos el vello púbico. Un poquito más al interior tenemos los labios menores, tenemos el vestíbulo, que es toda esta parte de aquí. Ustedes saben que aquí desemboca el uréter, tenemos el orificio vaginal y tenemos también aquí la desembocadura de dos tipos de glándulas. Tenemos primero las glándulas vestibulares mayores, que son conocidas como glándulas de Bartolino, y también tenemos unas glándulas un poquito más chiquitas que se encuentran generalmente más posterior, que se llaman glándulas de Skene. Ambas glándulas son muy importantes para la lubricación de la vagina, especialmente durante las relaciones coitales. Bueno,
Tenemos también a nuestros órganos genitales internos. Estos se conforman por la vagina, por el útero, por las trompas de falopio y por los ovarios. Ok, a ver si se ve la rayita. Pues la vagina generalmente tiene pliegues. Ustedes deben de saber que los estrógenos también influyen en la cantidad y en la distribución de los pliegues. Una vagina en donde nosotros por una especuloscopía, que es un examen directo, podamos ver que hay una reducción de pliegues, nos está hablando que tenemos una disminución de la cantidad de estrógenos. Entonces, la cantidad de pliegues que nosotros tenemos en la vagina es proporcional a la cantidad de estrógenos que tenemos. Entonces, una mujer menopáusica, o sea, que ya no tiene consecuencia, que ya no tiene, perdón, una elevación de los estrógenos, ¿cómo esperaríamos encontrar la vagina en esta situación? Pues más lisa. Lisa, esa es la palabra. Esperaríamos encontrar lisa, ¿no? Ahora, una mujer que está en edad reproductiva y nosotros vemos en el examen que acaba de, o que tiene, o que estaba, vemos una vagina lisa en una exploración física y tiene 35 años, nuestra paciente debería de tener una concentración adecuada de estrógenos, ¿no? Y nos refiere que hace una semana, no, perdón, una semana, no, nos refiere que no ha tenido menstruación desde hace 3 meses. ¿Usted qué puede tener esta paciente? Lo que se les ocurra, lo que salga de su corazón. Pues una menopausia precoz, ¿no? Ya quiere decir que ya no tiene estrógenos esta paciente, ¿no? Entonces, nuestro siguiente órgano interno genital es el útero. El útero tiene 3 partes. Tenemos el fondo uterino, más arriba, tenemos al istmo y tenemos al cuello. De forma lateral, nosotros tenemos a nuestras trompas de falopio. Y más enfrente, esta es una vista posterior, por cierto, estamos viendo todas estas estructuras desde atrás. Entonces, esto, bueno, las trompas de falopio, perdón, los ovarios están conectados al útero por un ligamento que se llama el ligamento. El útero está conectado, el útero no está ahí libre por la cavidad peritoneal, el útero está conectado a través de todas estas serie de ligaduras, que son especialmente el ligamento ancho, que es uno de los parámetros más importantes, es este de aquí, miren. Aquí es el ligamento ancho, ¿no? Aquí tenemos de forma más anterior un ligamento muy peculiar que se llama ligamento redondo. El ligamento redondo sale por la pared abdominal a través de los anillos inguinales y se inserta directamente en la base o en las profundidades de los labios mayores. Es por esta situación que en una paciente, especialmente en las primigestas, cuando hay dinámica uterina, cuando el producto tiene un tamaño suficiente y se empieza a mover, las pacientes muy frecuentemente nos van a referir que sienten un tirón en esta parte de los labios mayores. Entonces, si alguna vez una paciente embarazada les pregunta por qué está sintiendo unos tirones en los labios mayores, pues ustedes ya saben por qué. Y es por el ligamento redondo. Y también tenemos a la hipófisis. Ustedes saben que está justo al centro de la bóveda craneal, la anterior a posterior, y en el diámetro biparietal tenemos una glándula que está encargada de regir múltiples funciones. Aquí nos interesa particularmente la adenohipófisis, que es la parte interior de la hipófisis. Dentro de esta adenohipófisis tenemos un grupo celular, que son las células gonadótropas, que se encargan de secretar la folículo estimulante y la luteinizante. Estas son hormonas muy importantes para todo el ciclo sexual. Y vamos a andar hablando un poco de todas ellas, pero es muy importante que sepan esto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las hormonas que se secretan en la parte de atrás, en la neurohipófisis? La ADH y la oxitocina. La oxitocina, ¿por qué núcleos? Supraóptico y paraventricular. Supraóptico y paraventricular. Hay una mnemotecnia muy curiosa que se llama SAPO, de supraóptico, antidiurética, paraventricular, oxitocina. En realidad ambos núcleos secretan ambas hormonas, sin embargo la predominancia del supraóptico es hacia la hormona antidiurética y de la paraventricular hacia la oxitocina. La siguiente, por favor. Ya no puedo borrar mis rayones.
Ya está. Muy bien, bueno, entonces, con la llegada de los cambios hormonales, todo va a empezar en el hipotálamo. Cuando una mujer llega a la pubertad, tiene varios cambios hipotalámicos, y en el hipotálamo, en el núcleo arcuato y en el núcleo preóptico, tenemos una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. Le dicen, o se abrevia más bien, GnRH. Esta hormona está regida por muchas otras hormonas. Especialmente hay una que es de interés para nosotros, que es la dopamina. La dopamina es muy importante para la secreción y para la homeostasis adecuada de la GnRH hipotalámica. Esta hormona va a llegar a la adenohipófisis y va a estimular la síntesis y la secreción de otras dos hormonas. Esas dos hormonas son la folícula estimulante y la hormona luteinizante. Esas dos hormonas, que en su conjunto las vamos a llamar gonadotropinas, van a ir al ovario, y en el ovario van a hacer secreción de estrógenos y de progesterona, así como de activina y de inhibina. Esas son las 4 hormonas más importantes que secreta el ovario. Todas estas hormonas, junto con otros cambios metabólicos, van a ser los encargados de iniciar todos los cambios que van a ser propios de la pubertad. Nosotros tenemos una clasificación que se llama escala de Tanner, que nos permite evaluar en estadios estas etapas del desarrollo de la pubertad. El primer estadio es cuando tenemos una mujer con un pecho infantil sin vello púbico. Cuando tenemos un botón mamario con vello púbico no rizado y escaso en los labios mayores, estamos hablando nosotros de un estadio 2. Cuando empieza a haber un aumento progresivo del tamaño mamario y de la alveola, y hay vello rizado, nosotros estamos hablando entonces de un estadio 3. Cuando el crecimiento sigue y ahora el vello, la distribución de vello tipo es ahora de adulto, o sea que también está abarcando ya parte de los muslos, estamos nosotros hablando de un... perdón, es la lista. Estamos hablando nosotros de un estadio 4. Y en el caso de que nosotros ya tengamos un desarrollo mamario más desarrollado, valga la redundancia, estamos nosotros hablando entonces perdón, estamos hablando de una escala de Tanner estadio 5. Muy bien. ¿Qué es la pubarca, qué es la telarca y qué es la menarca? ¿Y cuál de estas aparece primero? Ustedes que saben. ¿Qué es la pubarca primero? ¿Quién sabe qué es la pubarca? ¿La de vello púbico? Sí, precisamente es la aparición de vello púbico. ¿Qué es la telarca? El desarrollo de la mama. El desarrollo de la mama. ¿Y qué es la menarca? La primera menstruación. La primera menstruación temprana. Estos cambios se dan principalmente por los estrógenos. Hay muchas hormonas que influyen realmente, son vastas, incluso influye la insulina, la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas, la activina, hay muchas otras hormonas que también influyen en todas estas situaciones. Sin embargo, los estrógenos son la hormona más importante para la generación de los caracteres sexuales secundarios. La pubarca es el carácter sexual más temprano. Progresivamente o después va a aparecer la telarca, que es la aparición del botón mamario, que va a resultar en el desarrollo de las glándulas mamarias. Y el último carácter sexual en aparecer es la menarca, que es la primera menstruación normal. La siguiente, por favor. Vamos a ver. Bueno, hay unas estructuras embrionarias que ya todos deben de conocer, ya todos, porque en embriología es lo primero que se ve. Hay una estructura embrionaria que se llama saco vitelino. En el saco vitelino, que por cierto podemos ver en el ultrasonido en la 4ª semana y media de gestación, incluso antes de la 4ª semana, se refieren a algunas bibliografías. En ese saco vitelino, que también es llamado saco de Yolk, por cierto, nosotros vamos a tener el origen de las células germinales primordiales. También es importante para la hematopoiesis, eso siempre se les pregunta en los exámenes. ¿Cuál es el primer órgano hematopoyético de todos? Es el saco vitelino también. Pero en el saco vitelino también nosotros tenemos la generación de las células germinales primordiales. Esas células van a viajar por un trayecto, van a entrar por el intestino primitivo posterior,
van a pasar a un lado de la aorta y van a llegar a unas estructuras llamadas yemas germinales. Esas yemas germinales son las que van a dar lugar a los ovarios. Estas células germinales primordiales, que así las vamos a decir, son los óvulos primordiales, se van a localizar en la periferia de las yemas para formar progresivamente y con el tiempo a los óvulos y a los ovarios. La ovogonia es resultado de la proliferación de estas células germinales. Y esta ovogonia va a empezar su mitosis, perdón, va a empezar su meiosis. Ustedes saben que tenemos meiosis 1 y tenemos meiosis 2, ¿no? Y de la meiosis 1, la profase está subdividida. ¿Quién se sabe las subdivisiones de la profase? ¿Quién me ayuda? ¿Quiénes están viendo genética ya? Ya deben de saberse bien eso, seguramente varios. Porque yo ya ni me acuerdo. A ver, ¿quién me ayuda? Con las subfases de la profase 1. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Diploteno y diacinesis. Muy bien. Lo que pasa en esta situación es que nosotros tenemos que se queda esta célula estancada en la profase 1. En la profase 1, en este momento, ya se llegaron a juntarse un cumulito de células, que estas células se llaman células de la granulosa, que son las que secretan los estrógenos, por cierto. Y esto se llama folículo primordial. Al momento del nacimiento, estas células de la granulosa ya proliferaron un poquito más y se van a llamar folículos primarios. Cuando nosotros nacemos, bueno, más bien cuando una mujer nace, tiene aproximadamente de 1 a 2 millones de folículos primordiales con su ovogonia. Y estos van a permanecer así durante toda la etapa de infancia hasta la pubertad. Y en la pubertad, bajo los estímulos hormonales adecuados de la folícula estimulante y de la hormona luteinizante, van a madurar. Y van a madurar aproximadamente unos 10 a 15 en cada periodo menstrual. Y cuando a esto se le llama, entonces va a haber maduración y en cada ciclo sexual van a madurar más o menos 15 y de esos 15, solamente uno es el que se va a robar la mayoría de las hormonas, de la hormona folículo estimulante y va a poder ser ovulado. Este folículo que ya está a punto de generar la ovulación se llama folículo secundario. A veces les preguntan en los exámenes cuál es el folículo que tiene antro y la respuesta correcta es que es el folículo secundario. Como en toda buena división celular se queda una célula o un cuerpo polar. Si estuviéramos hablando de espermatozoides se generarían 2 espermatozoides, pero como estamos hablando de óvulos, pues en los óvulos se genera un cuerpo polar que se va a degenerar y no sirve para absolutamente nada más. La ovulación generalmente se da en el día 14 en una mujer que tiene ciclos de 28 días. Esta ovulación, este ovocito que se ovula es un ovocito secundario. Este ovocito secundario únicamente va a terminar su división celular. Se me olvidó decirles que cuando hay ovulación, estos que se ovulan, bueno, sí les dije que termina su división celular, pero no les dije que llegan a la metafase 2. Bueno, únicamente va a poder terminar su ciclo celular si este ovocito es fecundado. Si llega un espermatozoide, si no, jamás va a terminar su ciclo celular. En la pubertad, nosotros tenemos aproximadamente 3.000 ovocitos secundarios. Y de esos ovocitos secundarios, solamente entre 400 y 500 son ovulados. Vean qué poca cantidad. ¿Y de esos cuántos son fecundados? Pues una cantidad pues bastante reducida, ¿no? Antes la gente tenía de 10 hijos, ahorita pues ya máximo 3, ¿no? Entonces, de estos 2 millones, solamente 3 aproximadamente en nuestra población actual llegan a ser fecundados. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de ser uno de estos 3 de estos 2 millones de ovocitos. Y este cuerpo, perdón, se me olvidó decirle, se va a convertir, afortunado, ¿sí? En el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es el gran encargado de secretar la progesterona en la fase lútea del ciclo sexual. Este cuerpo lúteo generalmente cuando no hay fecundación, cuando no hay implantación, se va a degenerar.
Sin embargo, cuando hay implantación, en la implantación se va a llegar al endotelio, perdón, al endometrio, y en el endometrio va a generar la reacción disudal y todos esos fenómenos que ustedes ya conocen, y se va a generar una hormona muy importante que es la gonadotropina coriónica humana, que nosotros podemos cuantificar, por cierto, y esa es la prueba de embarazo. Y esta misma hormona gonadotropina nos va a ayudar a mantener al cuerpo lúteo hasta la 8ª semana de gestación. Después de la 8ª semana de gestación, el embarazo se mantiene gracias a la placenta, pero antes de eso, el cuerpo lúteo es el encargado de secretar la progesterona para mantener el embarazo. Ahora sí, la siguiente, por favor. Así que sí, son muy afortunados de ser uno de esos 2 millones de ovocitos. La primera pregunta que les voy a hacer, y quiero que me contesten pues, todos los que puedan. ¿Cuál es la vida fértil de una mujer? La vida fértil de una mujer empieza en la menarca y termina en la menopausia. La menarca es la primera menstruación de una mujer y la menarca es la última menstruación normal de una mujer, que por cierto está precedida y seguida de un periodo que se llama climaterio. Y el climaterio está caracterizado por insuficiencia ovárica y insuficiencia de la secreción de estrógenos, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es la vida fértil de una mujer? De la menstruación, de la primera menstruación, de la menarca hasta la menopausia. Aquí les pongo las opciones. A ver, aquí nos dicen que B. Muy bien. Voto por la C. Voto por la C, muy bien. A ver. Ustedes síganle. 13:45. A ver, ahorita hay una B. Hay muchas Cs. Hay una B. C también. Una B. Sí, a ver, les doy unos momentitos más para ver quiénes más contestan. Creo que va ganando la C. Sí, ya va predominando por mucho la C, ¿no? Sí. C, C, Sí, 12. Muy bien, pues aquí hay dos respuestas correctas y ahorita les voy a decir por qué. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la vida fértil de una mujer es de los 15 a los 44 años de edad. Eso que nos estaría indicando que es la letra D. Sin embargo, la mayoría de las bibliografías nos refiere que el periodo fértil de una mujer, y con la mayoría de las bibliografías les estoy hablando de los libros de ginecobstetricia y de semiología médica, dicen que es de los 13 a los 45 años de edad. Es más adecuado esto porque hay varias cuestiones morales que están implicadas en la definición de vida fértil de la mujer de la Organización Mundial de la Salud, donde no consideran que ya debería de haber vida sexual en una mujer de 15 años y por tal situación consideran que la vida fértil de una mujer es a partir de los 15 años. Sin embargo, la bibliografía internacional, no de la OMS, nos indica que la vida fértil de la mujer es de los 13 a los 45 años de edad. Pero muy bien, todos contestaron bien. Nada más hubo una por ahí. Pero igual, 9 a 50 años es un rango más extendido. Cuando nosotros tenemos una mujer que tiene su menopausia hasta los 50 años de edad, ya estamos hablando de que es algo tardío. Y a los 9 años sí puede tener una mujer su primera menstruación, sin embargo no es algo tan esperado. Y eso se relaciona incluso con algunas otras patologías. Pero pues era una pregunta un poquito con trampa. La siguiente, por favor, ahora sí. Ya les hablé un poquito de cómo está esto del eje hipotálamo, hipófisis y ovario. Pero es importante ustedes que sepan que cuando nosotros hablamos del ciclo sexual vamos a hablar de diferentes cosas, no nada más de los ovarios, vamos a hablar también del endometrio, de las glándulas mamarias, del cérvix y también de la vagina. La siguiente, por favor. Y aquí hay varias cosas que yo quiero que entiendan. No es mi intención ver detalles muy finos de fisiología, más bien de ver cosas que sean útiles para ustedes. Bueno, les había mencionado entonces que nosotros tenemos al hipotálamo en los núcleos
preóptico y en el núcleo 4 que va a secretar la GNRH. Ah, bueno, aquí lo hicieron grandota, ¿no? Yo subrayando arriba, pero bueno. La GNRH que va a llegar a la adenohipófisis para que se secrete la LH y la FSH, y estas van a hacer que se produzca la activina, la inhibina, los estrógenos y la progesterona. Estas hormonas, los estrógenos y la progesterona, al igual que la inhibina, van a generar un ciclo de retroalimentación negativa hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. O sea, nos van a inhibir. Mientras más cantidad de estrógenos tengamos, menos cantidad de GNRH y de LH y FSH vamos a tener nosotros. Esto se invierte en algún momento del embarazo que vamos a platicar, pero solamente en un punto, y es en la ovulación. Ahorita vamos a verlo. La activina, en su contraparte, es la única hormona que genera un ciclo de retroalimentación negativa solamente a la hipófisis. Los estrógenos también son los encargados de generar algunas alteraciones en el sistema límbico que se manifiestan con cambios conductuales y del ánimo, que son característicos del ciclo sexual de la mujer. Aquí hay varias cosas que yo quiero que sepan. El cortisol, se tienen que acordar ahorita porque se los voy a preguntar, bueno, no se los voy a preguntar directamente, pero se los voy a preguntar en un casito clínico. El cortisol inhibe la secreción de GNRH y de LH. Las hormonas tiroideas, bueno, no todas las hormonas tiroideas, perdón, la T4 y la T3, que es la triiodotironina y la tetraiodotironina, funcionan exactamente igual que los estrógenos y la progesterona para la hipófisis. O sea, me estoy refiriendo a que generan un ciclo de retroalimentación negativa. La TSH es una hormona hipofisiaria y la T3 y la T4 son las hormonas propias, pues, que equivaldrían en esta situación a los gestágenos y a los estrógenos. La TSH inhibe a la GNRH, acuérdense muy bien de eso. La prolactina también inhibe a la GNRH y la dopamina estimula a la GNRH. Entonces, de todas estas, la prolactina, la TSH y el cortisol inhiben a la GNRH y la dopamina favorece o genera, les había mencionado incluso al inicio de la presentación, que es muy importante para la homeostasis correcta hipotalámica de las. Ahora sí. Sí, adelante. Pregunto por esto que cuando una mujer tiene como mucho estrés, se retrasa el ciclo sexual, el ciclo. Precisamente, ya me robaste el caso clínico porque por ahí iba, ¿eh? Ahorita vamos a verlo. Perdón. No te preocupes, está bien. Pero sí, es una situación que pasa muy común en la vida y que ustedes tienen que conocer. Bueno, espero que no les pase muy común en la vida, más bien. Adelante, por favor. Y sí, el cortisol, se me olvidó mencionarles, seguramente ya muchos lo saben, pero es la hormona por excelencia del estrés. Entonces, miren, el ciclo sexual, ya quedamos que podemos analizar parte por parte, órgano sexual por órgano sexual, ¿no? Y en los ovarios, vamos a ver que hay cambios en los folículos también. O sea, los cambios ováricos y los cambios foliculares están muy íntimamente relacionados entre sí. Durante el momento de la menstruación, cuando se está descamando todo el endometrio, en ese momento nosotros tenemos bajas cantidades de estrógenos y de progesterona. Y tenemos altas cantidades o cantidades crecientes de hormonas gonadotropinas, o sea, de LH y de FSH. Estas hormonas, especialmente en la primera fase, en la fase folicular, la FSH va a estimular a los estrógenos, perdón, a los ovarios para la síntesis de estrógenos. Cuando nosotros llegamos a la mitad de nuestro ciclo sexual, pasa algo bastante peculiar. La FSH, les dije que entonces, a ver, esta es la FSH, va creciendo poquito a poquito, y este crecimiento nos va a generar el aumento de estrógenos. El aumento de estrógenos nos va a hacer una retroalimentación negativa, entonces va a hacer que la curva se vaya un poquito para abajo. Pero justo al centro de nuestro ciclo sexual va a pasar lo contrario, va a haber un mecanismo de retroalimentación negativa, y esta cantidad elevada de estrógenos va a secretar o va a hacer un aumento de LH y de FSH. Este mecanismo de retroalimentación negativa se ha estudiado bastante, hay varias teorías de por qué solamente en este punto
pasa exactamente lo contrario y no hay datos lo suficientemente concluyentes. Pero bueno, va a generar un pico de LH y de FSH. Este pico de LH es el encargado de darnos todos los fenómenos que nos van a conllevar a la ovulación. Entonces, en este momento, el óvulo que estaba en el folículo secundario, en el folículo dominante de todos los 10 que maduraron, y se va a salir el ovocito y se va a introducir a las trompas uterinas, a las trompas de falopio. La LH favorece la síntesis de progesterona por los ovarios. Entonces, como tenemos nosotros un pico de LH, este pico de LH va a generar que en este momento, en la fase lútea, nosotros tengamos un aumento de progesterona. Quedamos nosotros que el cuerpo lúteo es por excelencia lo que produce progesterona. Las células de la granulosa, que les había mencionado, son las encargadas y son el único tipo de células dentro de los ovarios que pueden secretar estrógenos. Las células de la teca, que son otro tipo de células que también tenemos ahí, nos pueden secretar progesterona. Perdón, la granulosa secreta estrógenos y progesterona y las células de la teca únicamente secretan progesterona. Y esto es porque las células de la granulosa tienen una enzima muy importante que se llama aromatasa, y la aromatasa es la encargada de convertir los andrógenos a los estrógenos. Entonces, esa es la situación. Muy bien, ahora sí ya vimos un poquito, ya les recordé cómo está todo esto del... Ah, ya no puedo borrar otra vez mis rayones. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Ah, antes, un poquito. La primera fase, la fase folicular, es igualmente conocida como proliferativa, y la segunda fase es la fase lútea, que también se conoce como secretora, ¿no? Y al final de la fase lútea nosotros tenemos la descamación endometrial, que es por la caída de todas las hormonas que conllevan a la menstruación. Ahora sí. Ahora sí vamos a ver lo más divertido. Les voy a leer el caso clínico. Femenina, que ya, este es el que nos anticiparon, sí, es este. Femenina de 18 años con periodos regulares de 28 días. Acude a su consulta por un retraso de su periodo menstrual de 40 días. O sea, todavía no es amenorrea, porque amenorrea es cuando hay más de 90 días sin menstruación. Pero tiene un retraso, ¿no? Tiene un retraso de un poquito más de 10 días, ¿no? Y nos refiere que tuvo relaciones sexuales en el día 25 de su periodo. ¿Cuál es la causa más probable de este retraso? Ya se sabe la respuesta, ¿no? Pero igual. Bueno, sí, ya conocían la respuesta, ¿no? Pero, ¿qué pasa en esta situación? Seguramente es una paciente joven, tiene 18 años. Tuvo relaciones en el día 25. ¿Es posible que esté embarazada, sí o no? Sí. Ok, a ver. No. ¿Cómo ven? ¿Alguien dice que no? No, muy bien. ¿Cómo ven? ¿Se puede decir o no? No. Vamos a suponer que le creemos a nuestra paciente. En la práctica clínica, toda mujer que tiene un retraso menstrual está embarazada hasta no demostrar lo contrario. Pero vamos a suponer que los datos que nos está dando nuestra paciente son fidedignos, que siempre tiene un periodo exactamente como reloj suizo de 28 días y que sí, nada más tuvo relaciones sexuales en el día 25 de su periodo. Eso quiere decir entonces que ovuló en el día 14. Los espermatozoides tienen una vida media de 3 días, de 72 horas, y los óvulos tienen una vida media de 2 días, de 48 horas. Entonces, ¿no? Esto quiere decir que 3 días antes del día 14 y 2 días después es el periodo en el que pudo haber quedado embarazada nuestra paciente. El día 25 se saldría de esta situación. Eso quiere decir que no puede estar embarazada nuestra paciente. ¿Pero por qué tiene un retraso? Pues ustedes ya lo saben, ¿no? La hormona por excelencia del estrés, que es el cortisol, que se secreta en las glándulas suprarrenales. ¿Quién sabe en qué parte de las glándulas suprarrenales se secreta? En la zona fascicular. Muy bien. Hay una mnemotecnia por ahí bastante interesante que dice que entre más al centro de la glándula, más dulce. No sé quién, no me acuerdo quién me la dijo. Pero bueno, tenemos diferentes partes de la corteza suprarrenal, ¿no?
nosotros tenemos la zona reticular, fascicular y glomerular de la corteza suprarrenal, y al centro tenemos la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal se secretan únicamente las catecolaminas. Aquí la pusieron sal, azúcar y sexo. Sí, precisamente por ahí va la memotecnia que dice que entre más al centro, más dulce la situación, ¿no? Sal, porque en la zona glomerular se secretan los mineralocorticoides, el más importante de todos es la aldosterona, que se secreta, se encarga de la homeostasis del potasio y del sodio, y también, por supuesto, del control de la presión arterial. En la zona fascicular se secreta el cortisol, que es una hormona diabetogénica encargada de elevar la concentración de glucosa en la sangre. Y en la zona reticular se secretan las hormonas sexuales, los andrógenos, y también la dihidroepiandrosterona, estrógenos, testosterona, entre varias otras moléculas. Entonces, sí, esto que nos pusieron sal, azúcar y sexo, pues sí, así es, para que se puedan acordar un poco mejor. Entonces, ya quedamos que nuestra paciente seguramente está secretando mucho cortisol en nuestra corteza suprarrenal, en la parte fascicular. Entonces, esto nos está generando un mecanismo de retroalimentación negativa y está inhibiendo a la GNRH, y entonces no hay LH ni FSH y está interrumpido nuestro ciclo sexual. Dale, la siguiente, por favor. ¿Quién sabe qué es la tiroiditis de Hashimoto? Una enfermedad autoinmune. ¿Nos puedes hablar un poquito de la tiroiditis de Hashimoto? ¿Sabes cómo encontraríamos los hormonas? ¿Es hipertiroidismo o es hipotiroidismo? Hipertiroidismo. La enfermedad de Graves-Basedow es la principal causa de hipertiroidismo. Sí, perdón. La tiroiditis de Hashimoto es la causa más común de hipotiroidismo, pero la tiroiditis de Hashimoto es cierto que tiene una fase de hipertiroidismo inicial seguida de una fase de hipotiroidismo. Sí. Así va a estar la situación en la tiroiditis de Hashimoto, que por cierto, sí, ya les había mencionado que es la causa más común de hipotiroidismo. Es una enfermedad autoinmune que está dañando las células de la tiroides. Consecuente a esto, no hay capacidad de producción de T3 y de T4, de triiodotironina y tetraiodotronina. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nosotros a la TSH, elevada o disminuida? Si está abajo, la T3 y la T4, la TSH, que es la que las estimula y que tiene un ciclo de retroalimentación negativa, elevada, excelente, ¿no? Porque nos está intentando compensar, ¿no? O sea, se da cuenta de que hay poco T3 y T4, pues dice, pues vamos a elevarle, pues vamos a estimular más, entonces vamos a hacer más TSH. Entonces, la TSH resulta que en todo este proceso, pues también nos va a inhibir a la GNRH, y es por eso que una manifestación que pueden tener, incluso puede ser una manifestación inicial de la tiroiditis de Hashimoto, va a ser, ¿qué? De todo esto. Polimenorrea, que quiere decir que va a haber menstruación por muchos días. Oligomenorrea, que es menstruación durante pocos días. Amenorrea, que no hay menstruación. O hipomenorrea, que es... aquí le puse mal, pero le puse abundante en cantidad. Más bien sería disminuida en cantidad. Ustedes pónganme en el chat su respuesta. A ver. Ok, hay una C, amenorrea. Sí. ¿Alguien piensa que puede ser oligomenorrea? ¿No se animan a la B? O a lo mejor nada más está menstruando un poquito, ¿no? Hipomenorrea, ¿no? ¿No los convence? Puras amenorreas. Muy bien, pues sí. Sí es amenorrea. ¿Por qué no hipomenorrea? Porque la cantidad de sangre no depende de las hormonas, más bien depende de la cantidad de proliferación del endometrio, y eso se ve influido por muchas otras situaciones. Y oligomenorrea, que menstrue por pocos días, tiene que ver con la cantidad de proliferación. Si tiene un endometrio muy engrosado, pues también va a tener
muchos días sangrando, o en su defecto va a tener pocos días sangrando. Sin embargo, en esta situación, la inhibición directa de la GnRH nos va a generar que haya absolutamente nada de LH y de FSH y que el ciclo está interrumpido de forma definitiva. Por eso la respuesta correcta es la amenorrea. La siguiente. Por favor. Uy, ok. Bueno, a ver. ¿Cómo deberían de ser los ciclos menstruales de una mujer lactante? Una mujer lactante tiene elevadas concentraciones de prolactina. Sí, no debería tener. A ver, muy bien. Sí. Pura cis. Tampoco tiene menstruación, dicen. Pues sí, están totalmente en lo correcto. De hecho, esto incluso se puede usar como método de planificación familiar postparto, la lactancia. Tiene una efectividad alrededor del 90%, depende de la bibliografía que consulte. No es tan efectiva, pero tampoco tiene una efectividad despreciable. Entonces, sí, una mujer que lacta, por el aumento de secreción de prolactina, va a tener amenorrea. Muy bien. La siguiente. Ok, muy bien. Quedamos entonces nosotros que en la fase folicular tenemos un predominio de estrógenos y en la fase secretora tenemos un predominio de progesterona. Eso lo deben de recordar bastante bien. Vamos a hablar un poquito que a lo mejor no tiene que ver mucho con el ciclo sexual, tal vez sí, que es las acciones de los estrógenos. Los estrógenos están encargados de generar cambios sexuales a diferentes niveles. En el útero genera aumento del tamaño uterino, genera hipertrofia de las paredes miometrales y también genera, por supuesto, dije paredes miometrales, perdón, las paredes uterinas, y también genera engrosamiento del endometrio. En las trompas uterinas es muy importante para el movimiento del epitelio cilíndrico ciliado. Ustedes saben que en las trompas de Falopio nosotros tenemos epitelio cilíndrico ciliado que se encarga del movimiento del óvulo hacia la cavidad uterina para que vaya en ese sentido. Cuando nosotros por alguna situación tenemos alterado a la concentración de estrógenos y este óvulo no se empieza a dirigir hacia la cavidad uterina, no puede moverse de una forma adecuada, nosotros tenemos un riesgo aumentado de embarazo ectópico. La progesterona hace exactamente lo contrario, inhibe los movimientos ciliares. Por eso, las mujeres que tienen métodos anticonceptivos a base de progesterona, como el Biomirena, como el implante, tienen un riesgo aumentado de tener un embarazo ectópico. Por supuesto, tienen un riesgo disminuido de tener un embarazo, pero si llegaran a tener un embarazo, si llegara a fallar su método, tienen un riesgo aumentado de tener un embarazo ectópico. En las mamas, bueno, ahorita vamos a platicar más de las mamas. Es importante ustedes que sepan que los estrógenos son encargados o son muy importantes para la homeostasis mineral de los huesos. Se encargan de inhibir a los osteoclastos. Los osteoclastos son las que se comen a los huesos. Los osteoblastos se construyen, los osteoclastos se comen, entonces inhiben a lo que se come, entonces favorecen el crecimiento óseo. En una mujer menopáusica que tiene una disminución de la concentración de estrógenos, hay una hiperfunción de los osteoclastos y consecuente a esto nos va a llevar a una osteoporosis. De hecho, es la principal causa de osteoporosis, la menopausia. El metabolismo va a generar un aumento ligero de proteínas, pero también de lípidos. Una situación que podría llegar a verse contradictoria si lo comparamos con otras hormonas. Esto quiere decir que si nosotros le damos un anticonceptivo a base de estrógenos a una mujer, seguramente va a aumentar de peso por el mayor depósito de lípidos. Pero también es cierto que puede generar más masa muscular a esta misma mujer. Es un poquito paradójico porque generalmente son eventos que se ven contraídos o son contradictorios entre sí, pero bueno, puede pasar. Por eso es que algunas mujeres llegan a subir de peso, pero algunas otras mujeres llegan a aumentar masa muscular cuando se les administra anticonceptivos a base de estrógenos. En la distribución del pelo, lo habíamos comentado ya cuando vimos cómo está todo lo del monte de Venus y todas esas situaciones. Los cambios en la piel, pues todos sabemos que las mujeres tienen una piel más tersa, más suavecita que los hombres y es precisamente por esto.
La retención de sodio y de agua en una mujer que está en la gestación y que tiene cantidades enormes de estrógenos y de progesterona, muchas veces generan retención de líquidos, que es, ustedes saben que el sodio, donde hay sodio, ahí también se va el agua, ¿no? Entonces, si nos quedamos con el sodio, también va a ir más agua. Entonces, si tenemos muchos estrógenos, vamos a tener un aumento o una retención de líquidos en nuestro cuerpo. Es por eso que a veces las pacientes, especialmente en el segundo trimestre de la gestación y en el tercero, pues que ya están muy elevados los estrógenos, tienen retención de líquidos y tienen hinchaditas sus piernas, tienen varios cambios. Ahora sí, la siguiente, por favor. Muy bien, a ver. Pues yo les estaba hablando de estrógenos en general, pero de estrógenos hay de varios tipos, entonces hay unos que son más fuertes que otros. Esto no se los he explicado, pero vamos a ver quién se las sabe. ¿Cuál es el estrógeno con mayor potencia biológica, con mayor actividad biológica? El beta-estradiol, la estrona, el estriol o la androstenediona. La A. La B. La A. Ustedes contesten sin miedo, no pasa nada. Bueno, parece que ya va predominando un poco la, ¿verdad? Muy bien. Sí, es la A. El beta-estradiol es el estrógeno con mayor actividad biológica. Y están en este orden. El beta-estradiol es el más potente, la estrona va después y el estradiol va al último. La androstenediona ni siquiera es un estrógeno. Miren, pasa algo muy importante. El beta-estradiol se convierte a estriol en el hígado. Entonces tenemos que este es muy fuerte y este es muy débil, ¿no? El estriol. El brazo todo feo que dibujo, pero bueno, imagínense que son bracitos, ¿no? Resulta que esta conversión hepática se ve alterada en la cirrosis hepática y en varias otras enfermedades hepáticas, la estetosis hepática no alcohólica, la cirrosis biliar primaria, entre muchas otras patologías hepáticas donde tenemos daño dentro del parénquima hepático y no se puede llevar a cabo esta conversión. Es por esto que los y las pacientes que tienen insuficiencia hepática o cirrosis hepática tienen alteraciones en la distribución del vello púbico. Creamos que este es muy fuerte y este es muy débil. Cuando tenemos que en un hombre, en un varón, que no podemos transformar de esta forma fuerte a esta forma débil, vamos a tener mucha biodisponibilidad de beta-estradiol. Creo que no fue el término correcto, biodisponibilidad, perdón, pero vamos a tener mucha cantidad de beta-estradiol en la circulación. Consecuente a esto vamos a tener cambios sexuales estrogénicos, que serían alteraciones del vello púbico en un hombre. Entonces, cuando nosotros vemos que un varón tiene alteraciones o tiene un patrón femenino del vello púbico, nosotros podemos pensar que puede tener alguna alteración a nivel hepático. Esto es uno de los tantos estigmas hepáticos que ustedes han visto seguramente ya en sus clases de semiología clínica. La siguiente, por favor. Bueno, a ver, ahora sí, ¿qué pasa con el endometrio? Ustedes acuérdense de esto, los estrógenos favorecen la proliferación, la progesterona favorece la descamación. En la primera fase, en la fase folicular, hay predominio de estrógenos y en la fase lútea hay predominios de progesterona. Sin embargo, ustedes pueden ver que sigue creciendo así parejo, ¿no?
Esto es porque en la fase folicular, pues sí tenemos predominio de estrógenos que nos van a ayudar al crecimiento. Aquí es el punto medio, la ovulación. Sin embargo, todavía tenemos una pequeña cantidad de estrógenos que va a ir disminuyendo, pero nos favorecen por un momento un sobrecrecimiento todavía en la fase lútea. Sin embargo, en las fases tardías de la fase lútea, la progesterona va a favorecer que ya haya disminución del grosor del endometrio y entonces tengamos la descamación o la menstruación. A ver, les voy a enseñar algo. A lo mejor muchos ya saben este método, pero pues no todas las mujeres tienen periodos de 28 días. Algunas mujeres tienen periodos a veces de 60 y luego de 38, a veces de 15 y luego de 43, entonces tienen periodos irregulares. Tenemos nosotros un método que es poco efectivo, pero les puede servir, que se llama método de Eugene-Knaus. Este nos permite calcular cuáles son los días fértiles en una mujer embarazada. Primero vamos a analizar qué pasa en una mujer que sí tiene días fértiles, ¿no? Tenemos que dura 28 días y en el día 14 se da la ovulación. Eso quiere decir entonces que 3 días antes, porque esta es la vida de los espermatozoides, y 2 días después, porque esta es la vida de los ovocitos, nosotros podemos tener fecundación. Pero miren, esto va a estar así. Vamos a hacer un ejercicio para que sea más práctico. Vamos a tener a una paciente, a ver, que va a tener, la vamos a estar observando durante un año. Esto se necesita hacer durante un año. Y vamos a ver que su ciclo más corto dura, ¿cuánto les gusta? 22 días, ¿va? Y su ciclo más largo es de 43 días. Así va a estar esto. Vamos a ver que al periodo más largo le vamos a restar 12. Entonces vamos a tener que sale 31. ¿Cuánto es 19 menos 22? Uy, va a estar bien feo esto, pero bueno. 19 menos 22 es 3, ¿no? Eso quiere decir que el periodo donde se puede embarazar esta paciente es del día 3 y del día 31 a partir del inicio de su menstruación. Entonces, el primer día de su menstruación, entonces, del día 3 al día 31, bueno, aquí ya se sale, esos son los días fértiles de nuestra paciente. Entonces, obviamente, mientras tengamos una mujer muy irregular, pues vamos a tener que hay una posibilidad de error mayor, entonces vamos a tener que ampliar estos días fértiles, ¿no? Ustedes saben que este método es el método del ritmo que nosotros usamos, o bueno, que se usa, usan algunas personas para no embarazarse. Es un método que realmente tiene poca efectividad, según la norma oficial mexicana, tiene aproximadamente 92% de efectividad. Según la Organización Mundial de la Salud, tiene menos del 85% de efectividad, entonces no es un método muy confiable de cualquier forma. Entonces, pues para que lo consideren. La siguiente, por favor. Ya quedamos que los estrógenos son los que están primero en la fase folicular y en la fase lútea o secretora la progesterona. Los estrógenos se encargan principalmente de favorecer el crecimiento de los ductos, de todo el sistema ductal de las mamas, que es todo eso aquí, y la progesterona de los alvéolos. Justo antes de la menstruación hay una concentración máxima de progesterona. Entonces, en este punto tenemos nosotros un crecimiento mamario bastante importante que ya fue dado por los estrógenos, que los estrógenos también favorecen el depósito graso en las mamas. Y todo este crecimiento a veces se puede ver reflejado en algunas pacientes como mastodinia. La mastodinia que se presenta generalmente antes de la menstruación es consecuencia de todos estos cambios, ¿no? Cuando nosotros tenemos dolor mamario no relacionado con la menstruación, nosotros le decimos mastalgia. Para que lo tengan en cuenta todos los que ya vieron esto en semiología. Mastodinia y mastalgia no son lo mismo. Es cierto que las mamas son sitio donde actúan múltiples hormonas. Las que favorecen el crecimiento ya se les ha estado mencionando, también son las hormonas tiroideas, la insulina, el factor de crecimiento, entre varias otras.
Pero también tenemos otras hormonas que actúan en este nivel, la oxitocina. ¿Alguien sabe para qué sirve la oxitocina en las mamas? ¿Y para qué sirve la prolactina? La oxitocina favorece la contracción de los músculos y la prolactina, la secreción de leche materna. Sí, muy bien, tenemos nosotros a nuestro alvéolo mamario y la prolactina llega y favorece que se generen contracciones, que se generen sustancias hacia el alvéolo mamario, la secreción láctea y la producción de leche entonces. Pero este alvéolo mamario tiene una capa muscular alrededor y la oxitocina es la que genera contracción para que haya eyección. La oxitocina también es desencadenada, perdón, también tiene la función de desencadenar el trabajo de parto. La siguiente, por favor. Creo que ya que sí, vamos a acabar. Muy bien. Tenemos el ciclo cervical. El ciclo cervical se ve influido también por las hormonas. En la primera mitad pasa lo mismo, ¿no? Tenemos los estrógenos, tenemos la progesterona. Los estrógenos hacen que el moco que secreta en las células epiteliales del cérvix sea un moco filante, o sea, que sea un moco fácil de atravesar, que sea un moco delgado, que sea un moco que nosotros difícilmente podemos estirar porque tiene como consistencia muy líquida. Y en este moco, en un moco con estas características, puede ser atravesado por los espermatozoides. La progesterona hace lo contrario, hace que el moco cervical sea muy grueso. Al moco que favorecen los estrógenos le decimos moco tipo E. La progesterona le decimos moco tipo G. G de gestágenos, E de estrógenos, para que se acuerden. En la fase folicular, entonces, vamos a tener que hay un moco con unas características como las que les mencioné. No es fácil de estirar, es un moco que es bastante de consistencia líquida, es un moco fácil de penetrar por los espermatozoides. En esta fase, bueno, aquí está medio rara la imagen porque va haciendo un ciclo, pero bueno, ustedes acuérdense así. Este concepto, esta situación fisiológica se aprovecha en algunos anticonceptivos que son a base de estrógenos, donde los estrógenos, perdón, que son a base de progesterona, donde la progesterona hace que el moco sea muy denso y no permite el paso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina y consiguientemente hacia las trompas de Falopio. La siguiente, por favor. A ver qué les... Antes, bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sería el moco que nosotros encontraríamos en una paciente embarazada? ¿Tipo E o tipo G? Tipo G. Tipo G, tipo G, tipo G. Sí, tenemos predominancia de progesterona, especialmente en los 2 primeros trimestres del embarazo. Justo al final del embarazo nosotros ya tenemos predominio de estrógenos, pero el predominio de estrógenos contra la progesterona es uno de los eventos desencadenantes del parto. Pero durante todo el embarazo nosotros tenemos un predominio de progesterona y si vamos a encontrar un moco de tipo G. Muy bien. A ver, ¿quién se la sabe? ¿Cuál de todos estos métodos es el más efectivo? Método del ritmo, condón masculino, inyecciones mensuales, diumirena, implante subdérmico. DDD. Muy bien, sí. De todos estos métodos, el que actualmente es considerado el más efectivo es el implante... Ah, no, perdón, esperen. Están poniendo D, ¿verdad? No, el implante subdérmico, el E es el más efectivo, perdón. El diumirena, según la Organización Mundial de la Salud y según la norma oficial mexicana, tiene una efectividad superior al 99%. Pero el implante subdérmico tiene una efectividad superior al 99.95%. No es muy grande la diferencia, ya sé. Alguien puso el condón, pues luego se puede romper, ¿no? Yo diría que no es el más efectivo. Eso depende de la experiencia de cada persona para usar los métodos anticonceptivos. Pero bueno, el más efectivo de todos es el implante subdérmico. Bueno, el método del ritmo de todos estos es el método menos efectivo.
Y las inyecciones mensuales tienen una efectividad también alrededor del 98%, también son bastante efectivas. Pero de todos estos, el implante subdérmico es el que tiene por muy poquito, por encima del Liomirena, más efectividad, ¿sale? Pero es nada, el 99% pues es muchísimo, ¿no? Bueno, el ciclo vaginal, vamos a ver que también hay cambios en el epitelio vaginal. Ustedes seguramente recuerdan de sus clases de histología que la vagina está compuesta por una capa endotelial, por una capa miometral y una capa adventicia. Entonces, en la capa endotelial nosotros podemos subdividirla. Primero, en células basales. Todo esto ya de aquí abajo es músculo. En células basales. Más arriba nosotros tenemos células parabasales. Pues las que están en medio se llaman intermedias y las que están hasta arriba superficiales, ¿no? Está bastante sencillo de recordar. Pero deben de saber ustedes que las células intermedias son estimuladas por la progesterona y las células superficiales son estimuladas por los estrógenos. Y cuando no tenemos ningún estímulo, las células que van a proliferar de forma más abundante son las células parabasales, ¿sale? Acuérdense de esto. Ahora sí vamos a ver. Nosotros tenemos un estudio que es una citología vaginal donde nosotros podemos hacer una muestra histopatológica, bueno, no histopatológica, una muestra histológica de las paredes vaginales y analizar qué predominio celular hay, si tenemos predominio de células superficiales, parabasales, intermedias o sin predominio. Entonces, está fácil la pregunta. En este estudio, ¿cómo esperaríamos los resultados de una citología vaginal en una paciente embarazada? ¿Hay alguien que se ve? A ver. Parabasales. ¿Alguien opina algo diferente? Acuérdense que hormona está predominando en el embarazo y que esa hormona estimula a qué capa. Ya andan distraídos, ¿verdad? Superficiales, estrógenos. Intermedias, progesterona. Pues ahora sí, ¿verdad? Las células intermedias, muy bien. Las células intermedias esperaríamos en una paciente embarazada que estén predominando, ¿no? Perdón, ¿y las parabasales? ¿Con Las qué hormona? parabasales serían en una situación en donde no tendríamos ninguna hormona. Por ejemplo, ahorita vamos a verlo, ¿va? No te preocupes. Ahorita vamos a verlo. ¿Cómo esperaríamos los resultados en una paciente anovuladora? Esta es la más difícil, esta es la pregunta tal vez más complicada de todas las que les voy a hacer. En una paciente anovuladora, bueno, a ver, primero vamos a ver si alguien se la sabe. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo está el ciclo sexual en una mujer que no ovularía? ¿Qué predominio hormonal tendríamos nosotros? ¿Tendríamos más progesterona? ¿Tendríamos más estrógeno? ¿No tendríamos hormonas? ¿Cómo estaría? Sin predominio, todo parejo. Uy. Pues ya alguien póngase, ¿no? B. B. Hay B, hay una C. Alguien puso una A, ¿verdad? Sí, una A, muy bien. B, parece que está predominando un poquito la B. Citlali,
¿Puedes prender tu micrófono? ¿Puedes explicarnos Y por qué acá, las células superficiales? porque son las que se encargan del estrógeno. Ujú. Y pues si no hay progesterona, no hay... ¿Sí? Si no tenemos una ovulación, no va a haber ese cambio de fase folicular a fase lútea. Entonces vamos a tener una fase folicular prolongada, lo que implicaría una secreción de estrógenos prolongada, porque no está ese parteaguas. La ovulación es el punto medio, lo que divide las fases y los predominios hormonales. Entonces, ¿no? Y si no lo tenemos, siempre vamos a tener un predominio folicular, entonces siempre vamos a tener un predominio estrogénico. Entonces, si nosotros les tomamos una citología vaginal a una paciente, que ya vimos que tiene muchos días sin menstruar, y vemos nosotros que tiene un predominio de células superficiales, más que pensar en que nuestra paciente está embarazada, nosotros tenemos que pensar en que tiene anovulación. ¿Sí? ¿Dudas en esto? Porque creo que era lo que se podía prestar un poquito más de confusión. Muy bien, Citlali. La siguiente, por favor. Creo que ya es la última esta. Ajá, a ver. Ahora con una paciente menopáusica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo están las hormonas en una paciente menopáusica? Sin predominio. ¿Alguien opina otra cosa? ¿Quién me preguntó hace rato sobre... Yo, Isaí. Ajá. ¿Tú qué opinas, Isaí? ¿Qué crees que pueda hacer? Pues ahorita yo podría decir que, o sea, algo que se me ocurre como que a la mente, que sí es eso, porque pues como no, como mencionaste, si desde un principio no tenemos, si hay insuficiencia ovulatoria, no vamos a tener pues estrógenos, por ende no hay estrógenos, no hay pues modificación en los epitelios que ayudan a la proliferación y a la fecundación. Entonces las células pues parabasales, por lo que tengo como recuerdo, digamos lo que es como más tipo musculosa, o sea, más pegada, más sin cambios, pues. Ujú. Entonces ahorita se me ocurrió como eso. Muy bien. Pues sí, en nuestra paciente no vamos a tener estrógenos por toda la situación que nos acabas de comentar y van a ver todos los cambios que también nos acabas de comentar. Pero una paciente menopáusica no secreta ni estrógenos ni progesterona. Entonces no tenemos un predominio hormonal. Entonces vamos a tener un predominio de células parabasales. Si fuera sin predominio, significaría que nosotros sí tenemos estimulación de las células superficiales, pero está en la misma cantidad que de las células intermedias. Entonces en esa situación no habría predominio. Pero en esta situación no tenemos hormonas. Entonces no va a haber predominio, perdón, va a haber predominio de células parabasales. Ahora sí, pues hasta aquí concluye esta presentación. Espero que hayan aprendido algunas cositas que no se sabían o hayan podido recordar algunas cosas que seguramente ya se sabían. Y si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerlas. Yo sí tengo una pregunta, Piel. Bueno, antes Sí, que nada, muchas gracias. Fue una presentación muy increíble para un tema algo largo y complejo. sí, perdón, estuvo un poquito. Pero me retiré un ratito justamente cuando comentaste algo de que las personas, los hombres que tenían pues algún proceso cuadripático, tenían algún tipo de fenotipo femenino, Sí, sí. pero no escuché el por qué. Ah, muy bien, pues es que lo que pasa es que en el hígado se hace la conversión de beta estradiol a estriol. Y el beta estradiol es una hormona muy activa, sin embargo, el estriol es una hormona que pues no es muy activa, ¿no?
Entonces, si no podemos tener esta conversión de beta-estradiol a estriol, y tenemos mucho beta-estradiol, ese beta-estradiol va a tener mucha actividad estrogénica, y por eso es que va a haber alteraciones en un varón. ¿Alguna otra pregunta? Es un momento de participar, chicos. ¿Algo que no les haya quedado claro es ahora o nunca? ¿Algo más que quieran saber? Yo solo una pregunta. Cuando mencionaste que las mujeres sienten como que son, cuando hay una como contracción o no sé, estiramiento del ligamento redondo, ¿eso sería patológico? No. No, no es patológico, es considerado normal y está relacionado con los movimientos fetales. Ah, ok, gracias. Sí, no hay O sea, ningún ¿solo es problema. también embarazadas? No. Bueno, es que en las embarazadas es donde hay tracción del ligamento redondo, porque el producto se está moviendo dentro de la cavidad uterina. Entonces, si se mueve, si nos suelta una patada, si se mueve para un lado, pues entonces se jala el ligamento redondo y es ahí donde las mujeres pueden referirnos esto. Ah, ok. ¿Va? Pues ya vimos un poquito de cosas de anatomía, de fisiología, de histología. También mencionamos algunas cosas de embriología y también de propedéutica, que era el objetivo de nuestra plática. Y pues espero que les haya gustado y cualquier cosa queda a sus órdenes. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias. Sale, pues. Avi, antes de que finalices, bueno, buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Sí, ¿Cuál sería la edad pues adecuada o sugerida para un embarazo? Ah, qué buena pregunta. Bueno, según la mayoría de las bibliografías dicen que aproximadamente entre los 25 años a los 30 años, porque en ese momento hay un mayor desarrollo ya de la musculatura pélvica y en esa edad una mujer está más preparada para llevar a cabo un trabajo de parto. Ok, gracias. Sí, es alrededor de los 25 años, entonces, pues nosotros todavía estamos chiquitos casi todos, ¿no? Todavía no piensen en esas cosas. ¿Alguien más? Sí. Buenas noches. Con relación a lo de las patologías que mencionaste acerca del crecimiento, bueno, en este caso excesivo del vello púbico. Y que bueno, yo la otra vez estaba leyendo un artículo, me parece, en donde decía que pues no solo se extendía en el pubis, sino también en algunas otras partes del cuerpo, en mujeres. Claro. Sí, yo les puse el ejemplo con el vello púbico. Sí. Perdón, quería saber si sabías el nombre de las patologías o por lo menos de esta. De todas las patologías donde hay alteraciones en la distribución del vello púbico. Sí, bueno, de las más importantes. Bueno, las más importantes son la hiperplasia suprarrenal congénita y la hiperplasia suprarrenal adquirida. También nos pueden dar otros fármacos. Yo creo que, a ver, no creo que te pueda contestar de forma tan amplia tu pregunta porque la verdad es que no conozco demasiadas patologías, pero las hiperplasias son las más comunes. Y estos se ven influidos por factores genéticos en el caso de la congénita y pueden ser consecuencia de varios procesos fisiopatológicos. Por ejemplo, en el síndrome de Cushing, también hay crecimiento de la glándula suprarrenal y también un paciente puede tener todas estas alteraciones en la distribución del vello púbico. El síndrome de Cushing también es bastante importante. Aunque como tú sabrás, el síndrome de Cushing pues no es tanto que haya muchos andrógenos, más bien ahí hay mucho cortisol, ¿no? Pero también en menor cantidad hay andrógenos. Esas son las dos más comunes. Cushing y las hiperplasias. Pero seguramente pueden haber muchas más, ¿eh? La verdad es que si revisas bien vas a encontrar a lo mejor una lista como de unas 30 patologías, pero no me las sé todas. ¿Alguien más? ¿Algo más, chicos? Parece que no hay más dudas. Muy bien.
pues entonces ahora sí ya sería todo, ¿no? Ahora sí es todo. Muchas gracias, Abdiel. En verdad que nos haces muy feliz que estés aquí. Para mí también es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. No, hombre. Y pues ya nos conociste a todos. Literalmente los que estamos aquí presentes ya somos todo el grupo preclínico.